Muchas gracias, Yulisa. Mira, de alguna manera coincide, y no porque lo hayamos planificado, parte de lo que voy a comentar con lo que ha tratado de alguna manera el compañero Esteban Delgado, pero obviamente quizás mi tren va en la otra dirección. Obvio, no pierdo de vista, porque somos realistas, que los gobiernos, sobre todo los gobiernos dominicanos, que puedan encabezarse a partir del próximo agosto, van a tener un contexto, van a tener una realidad. Y esa realidad les ata por muchísimas cosas. Compromisos políticos, van a entrar con una situación económica marcada por el coronavirus como el contexto más cercano. Pero el contexto de mediano y largo alcance es el endeudamiento sostenido a través de los años, los compromisos adquiridos, un servicio de la deuda cada vez más caro, con un financiamiento que, como muy bien explicaba el admirado economista, el buen amigo Fernando Breuján, es un financiamiento caro porque el riesgo país nuestro así lo marca. Y las calificadoras de riesgo, cuando te colocan A más, A menos, B menos en cualquiera de las calificaciones, está ahí mismo implícito el tema del agregado que hay que pagar en la medida en que usted sea un estado de más riesgo de caer en default y de generar situaciones para un no pago de la deuda. Que conste que América Latina ha tenido varias veces situaciones como esa. Argentina varias veces lo ha protagonizado. México, el desastre de México del 81-82, cuando Echeverría generó la caída ciertamente de la confianza de muchísimos bancos y de muchísimos centros de financiamiento para adquirir deuda, y ahí apareció el famoso rol tristemente protagónico del Fondo Monetario Internacional. Y digo tristemente protagónico porque soy de los que cree que en un mundo con economías maduras, una de las instituciones que no debería existir es precisamente un Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, eso es harina de otro costal. ¿Qué creo sí debería, y subrayo el debería, ocurrir? Es tener la valentía de hacer lo necesario. No tener la obligación de hacer lo que ya hemos hecho y no ha funcionado. Y voy a citar el caso de la empleomanía pública. Si usted cree que el rol del Estado es generar empleo para que por otro lado no haya desempleo, entonces hagámoslo fácil. Al presidente actual o al que viene, que emita un decreto y nombre a todo el mundo. ¿Adivine qué? Al otro día el desempleo va a ser el 0%. Pero usted sabe que eso no es posible. Porque no puede el Estado, en condiciones normales, cargar con toda la fuerza laboral activa de un país, pagarle bien, generar las condiciones para que sus necesidades estén cubiertas. Y esto está requete demostrado en países donde no hay actores privados o los actores privados son mínimos. Aquí mismo en el Caribe tenemos un perfecto ejemplo en Cuba. Tenemos más ejemplos de esto en cualquier otra parte del mundo. Donde el Estado carga la nómina pública, sabemos el estado de servidumbre en el que se encuentra gran parte de esa población que está allí. Ahora bien, vámonos a las llamadas economías de mercado que hay en América Latina. Las mal llamadas economías de mercado, donde el Estado tiene un papel fuertísimo, influyente, importante en la economía, hasta el punto de decidir, como yo he sostenido y defendido y podemos probar, quién vive y quién muere, quién pervive y quién puede sobrevivir a una crisis y quién no. En el estado de plebeyos fiscales, libertos fiscales y exonerados fiscales que tenemos en el país. Porque aquí se sabe quién paga poco, quién paga demasiado y quién puede decir que no paga impuestos. Por lo tanto, la carga es desigual y el famoso cálculo de la presión fiscal, eso es un número ficticio. Eso es un número que agrada a algunos oídos, pero que en la realidad no significa nada, porque quienes están formalizados tienen que cargar con la carga que no pagan los exonerados y la carga entonces que no pagan los privilegiados fiscales, los libertos fiscales. En ese sentido, he contado varias veces la anécdota, creo que demasiadas veces, pero viene bien siempre recordar la famosa anécdota del economista norteamericano que los chinos buscaron para asesorar los cambios económicos del 78. Guste o no, Friedman, lo llevan a una construcción, creo que era una presa, y Friedman se maravilla al ver en pleno año 78 un tremendo proyecto con gente paleando materiales, arena, gravilla, tierra, con una pala. Friedman le pregunta a la persona que le lleva, a su edecán, a quien le ha llevado a dar el paseo para ver las obras, ¿por qué no utilizan palas mecánicas? Las palas mecánicas van a hacer en menos tiempo ese trabajo, se van a ahorrar un montón de recursos y va a ser más eficiente el costo de la obra. La respuesta de la persona que le acompañaba es que con ello, usando palas, generamos más empleo. Si la misión
de esa obra fuera a generar empleo, dice Friedman, entonces no le pongan pala, póngale cuchara para que tengan que nombrar más gente. Así la nómina va a ser más grande. La relación de eficiencia es necesaria no solo en el sector privado, es necesaria en el Estado también. Por muchas razones. Las empresas privadas deben tener una relación eficiente entre su nómina e ingresos para que sean rentables, porque las empresas deben ser rentables, deben generar un ejercicio de rentabilidad para solventar sus costos operacionales y para poder seguir emprendiendo su crecimiento, su multiplicación, o por el hecho de que su dueño, su propietario, pueda obviamente tener incluso otros intereses u otras inversiones, no necesariamente agrandar la que ya tiene. El Estado, usted dirá, bueno, el Estado no necesita tener esa misma visión porque el Estado no busca lucro. Perfecto, le compro la idea, aunque a mí me gusta más la idea de un Estado que pueda incluso en su ejercicio generar un fondo soberano, como lo generan algunos estados, el Estado sueco, por ejemplo, que tiene un ejercicio eficiente en el manejo de lo que recibe y puede incluso devolver al final de su ejercicio recursos. Yo, que creo que eso es posible, perfecto. De todos modos, me pacto, me transo. El Estado no tiene fines de lucro, no le tiene que sobrar un peso. Pero tenemos que hacer lo necesario para que entonces lo que genera pueda invertirlo sin generar una política deficitaria. Porque el déficit es carísimo y lo pagamos los contribuyentes. Además de que hay un asunto. Cuando el Estado genera empleos por deber político, por botín político conquistado, termina pervirtiendo una de las cosas más importantes que debe tener, la meritocracia. Dañar la meritocracia afecta a los mejores servidores públicos porque estos son igualados en el imaginario colectivo con los peores servidores públicos. Da muchísima pena pensar, cuando uno piensa en Rosa Chupani o piensa en algunas personas que son eficientes servidores públicos, por ejemplo, que esas personas tengan a veces que cargar para sus adentros, y es una pena, con todo lo que piensa mucha de la gente de quienes están en el Estado. Que igual creo que es exagerado pensar que todos los que están tienen una inclinación hacia el latrocinio, tienen una inclinación hacia el privilegio y tienen una inclinación hacia ganarse a lo suave. Yo creo que hay gente con vocación, yo creo que hay gente deseosa de que las cosas funcionen bien, yo creo que hay gente que quiere dejar un legado. Pero cuando el Estado es manejado con fines políticos y politiqueros, en esencia la nómina pública y el gasto corriente, que por cierto, vea usted el porcentaje que implica en el presupuesto dominicano el gasto de nómina. Luego recuerde los escándalos habidos y por haber de nominillas CB, que eran las iniciales de comités de base. Luego recordemos la política de arrasamiento que se ha tenido con el Estado dominicano en relación a quienes llegan, y no solamente me refiero a nuevos gobiernos, basta con que incluso llegue un nuevo incumbente por decreto presidencial para que ocurra una política de arrasamiento, sin muchas veces tomar en cuenta los méritos de los que están. Es importante entonces exigirle a quien en agosto llegue a tener el mandato político en el país que sea valiente. Y una de las mejores formas de generar condiciones en ese sector privado para que ese mismo pueda absorber empleos tanto de emprendedores individuales como de empresas medianas y pequeñas o grandes es precisamente hacer que el costo del Estado sea menor para las personas físicas y jurídicas. Un Estado que tenga que quitarle menos a todos los demás es un Estado que va a propiciar que los demás, esos demás mencionados, puedan invertir en agrandar sus operaciones. Y los que no la agranden van a crear por cuenta propia, porque al liberar las fuerzas productivas se va a absorber mano de obra y cerebros sobre todo. Es una ecuación que no me la estoy inventando. Ha funcionado ya. Y se ha presentado en casos tan curiosos, y con esto cierro, Francis, que sé que el tiempo se acaba. No me crean a mí, estudien el caso irlandés. Irlanda hasta inicio de los años 90 era mencionado entre los PICs, que es la palabra para cerdos en inglés. Ese acróstico, ese acrónimo, nada deseable, se le adjudicaba a Portugal, Irlanda, Grecia y España, los PICs. Los países de Europa que tenían economías enfermizas, que tenían altos déficits y que tenían una enorme dependencia sobre todo de su estado en la economía. Esos 4 países tomaron todos destinos distintos en sus decisiones. Grecia decidió a través de la deuda agrandar su aparato estatal hasta explotar recientemente. Irlanda, un país con menos recursos tal vez naturales que muchos, decidió tomar un camino distinto. Y es, entre otras cosas, gran parte del que he descrito. Y sin tener el tamaño, ni la selva, ni los recursos petroleros, ni el clima atractivo para los turistas que tienen otros países, incluyendo el nuestro, esto último, ha logrado en los pasados 25 años, 20 años dar cátedra
de cómo hacer una economía más eficiente, atraer inversión extranjera, generar tasas de desempleo bastante bajas y tener un Estado que puede cargar perfectamente al contribuyente sin que se le vaya la vida en pagar impuestos y nómina sin sacar prácticamente ningún beneficio. Esto hay que exigirlo, gane quien gane, porque se trata de un compromiso que luego lo va a venir a imponer desde fuera un Fondo Monetario Internacional con medidas de choque, y eso va a ser peor.